Hasta ahora vimos que todos los seres vivos necesitan realizar ciertas acciones para mantenerse con vida, y estas son organización, homeostasis, irritabilidad, desarrollo y crecimiento, metabolismo, reproducción, herencia, adaptación. Y lo que vemos es que estas funciones son llevadas a cabo a través de reacciones que están organizadas en rutas metabólicas, catalizadas por enzimas y que requieren energía provista por ATP y NAD. Las enzimas son proteínas sintetizadas por los propios organismos. Las rutas metabólicas, en parte, se organizan por la presencia de las enzimas y en parte por la propia organización de compartimentos que tiene la célula. Pero todavía no sabemos cómo se sintetiza el ATP y el NADH. Empecemos con el NADH. Los organismos sintetizan NAD+ como parte de los compuestos necesarios para realizar sus funciones metabólicas. Lo que analizaremos es cómo hacen los organismos para tener NADH, o sea, NAD reducido. El NAD+ actúa en reacciones de oxidación captando los electrones y los protones, que salen de compuestos orgánicos reducidos. Y como ya vimos que para tener compuestos reducidos se necesita NADH, entonces la pregunta es: ¿de dónde sacamos compuestos reducidos? Ahora vamos a ver de dónde se obtiene ATP. Se cree que en los inicios de la vida las moléculas que entregaba energía era el pirofosfato, que luego fue reemplazado por el ATP por su mayor versatilidad funcional. Las enzimas que sintetiza el ATP es la ATP sintasa y se encuentra en todos los organismos vivos, desde archaebacterias hasta animales vegetales superiores. Esta enzima es una enzima transmembrana y está conformada por varias proteínas. Actúa como canal en una membrana que tiene un gradiente electroquímico de protones y tiene la función de aprovechar la energía que genera el pasaje de esos protones a favor de su gradiente electroquímico para sintetizar ATP. Por eso, la característica común a todos los organismos vivos, además de la ATP sintasa, es la capacidad de generar el gradiente electroquímico de protones en una membrana impermeable. Una vez generado el gradiente electroquímico, los protones tendrán una fuerza impulsora para atravesar la membrana y así compensar el desfasaje de concentración. Esta fuerza se denomina fuerza protomotriz. Esta fuerza impulsa a los protones a pasar utilizando como canal a la enzima ATP sintasa. Y cuando pasan a través de esta, generan un cambio conformacional en la enzima que une el fósforo inorgánico y el ADP formando ATP. La enzima aprovecha la energía de la fuerza impulsora de los protones para sintetizar ATP. Como esta rueda hidráulica aprovecha la energía de la corriente y sube el agua en contra de la gravedad. Hasta acá sabemos cómo se sintetiza el NADH. En realidad, en este punto tenemos el interrogante de cuáles son y cómo se obtienen los compuestos reducidos, pero eso lo vamos a ver más adelante. También sabemos cómo se sintetiza el ATP, aunque aún no sabemos cómo se genera el gradiente electroquímico de protones. Ahora seguimos para ver cómo se acoplan las reacciones para producir y utilizar estos compuestos. En este punto ya tenemos los conceptos fundamentales para empezar a adentrarnos en el metabolismo. Como podemos ver, el metabolismo
es un conjunto de reacciones bioquímicas ordenadas en rutas metabólicas y procesos físico-químicos que ocurren en una célula con generación o consumo de energía para mantener la vida. En la figura podemos observar que es un entramado bastante complejo de diferentes rutas metabólicas, en donde encontramos el metabolismo de hidratos de carbono, el metabolismo de lípidos, el metabolismo de aminoácidos. Si nos enfocamos en los grandes grupos de moléculas, la célula está en constante producción de componentes complejos como proteínas, ácidos nucleicos, hidratos de carbono y hasta lípidos, aunque no lo vemos en esta figura, y al mismo tiempo en constante degradación de estas moléculas complejas, que a medida del tiempo se van haciendo más desechables. El metabolismo es un conjunto de reacciones bioquímicas y procesos físico-químicos que ocurren en una célula con generación o consumo de energía. El anabolismo es la parte del metabolismo que consume energía, con síntesis de moléculas complejas, mientras que el catabolismo es esa parte del metabolismo que genera energía a través de la degradación de moléculas. Entonces, cuando la célula sintetiza sustancias complejas, lo hace a partir de moléculas simples, como por ejemplo el dióxido de carbono, el amoníaco, el agua o aminoácidos. Estas reacciones generan orden y requieren consumo de energía. Son reacciones de biosíntesis y se organizan en rutas anabólicas. Las rutas catabólicas están compuestas por reacciones de degradación y van desde componentes más ordenados o complejos, como los lípidos, las proteínas, hidratos de carbono complejos, a moléculas simples. Las reacciones van en favor del desorden y generan energía. Veamos cómo es el ciclo de las rutas anabólicas y catabólicas y cómo se conectan entre sí. Las células utilizan moléculas complejas que, a medida que las transforman en moléculas simples a través de rutas catabólicas como la glucólisis, fermentación, ciclo de los ácidos 3-carboxílicos, por decir solamente algunas, generan NADH. Este NADH, por la respiración celular que utiliza la enzima ATP sintasa, produce ATP. Tanto el ATP como el NADH aportan energía en las reacciones de las rutas anabólicas, que son las de síntesis de moléculas complejas, de nuevo, como los lípidos, hidratos de carbono y proteínas. Las rutas catabólicas degradan compuestos químicos, generan desorden y la energía liberada es captada por el ATP, por el NADH y por otras moléculas similares al NADH que son el NADPH y el FADH. Mientras que el ATP, el NADH, el NADPH y el FADH son moléculas que entregan energía química para que las reacciones anabólicas, o sea, para mantener el orden, sucedan.